Cambiamos de tema, nos vamos a las noticias internacionales porque ya estamos conectados vía Zoom con Oleksiy Otydach, analista político ucraniano, para hablar sobre la nueva crisis que ha estallado en Rusia. El gobierno de Vladimir Putin estuvo contra las cuerdas tras la rebelión del grupo de mercenarios llamado Wagner. Cuéntanos, Oleksiy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Esto puede beneficiar a Ucrania? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Obviamente entendemos que cualquier proceso interno en Rusia, o sea, la rebelión de Wagner, o sea, las protestas, o sea, cualquier otro tipo de movilización social, beneficia a Ucrania, pero lamentablemente, como vimos, ese circo, no puedo decir otra palabra, no funcionó, y de hecho la situación en el frente está ahora como era hace 3-4 días. Ok, Oleksiy, para que nuestros televidentes entiendan, ¿quién es este grupo? ¿Quiénes son? ¿Cuántos miembros estaban en Ucrania? ¿Son mercenarios? ¿Es prácticamente un ejército pagado, como ellos se definen, y muy peligrosos? Cuéntanos más del perfil. Bueno, si hablamos en general sobre el grupo Wagner, entendemos que sí, yo creo que si tomamos la definición clásica de un mercenario, es algo muy parecido porque es la organización. Es la gente que pelea en todo el mundo, en Libia, en Siria, en diferentes países de África, y ellos ahí apoyan a diferentes fuerzas políticas, normalmente las fuerzas dictatoriales, y pelean solamente por dinero porque son la gente profesionales de la guerra. En Ucrania ellos estaban obviamente peleando por el bando ruso y son muy aproximados los cálculos de su cantidad porque al inicio de la invasión, Prigozhin, el jefe de ese grupo, empezó a tomar la gente de dos cárceles, ofreciéndoles pelear 6 meses por ese grupo Wagner y luego liberarse y vivir sin ninguna sentencia en prisión. Correcto. Entonces, no se sabe cuántos eran, cuántos murieron, cuántos hay, cuántos ya se liberaron, pero ese núcleo profesional se estima entre 25 y 30 mil soldados. Y casi todos están ahora en Ucrania, unos 5 o 7 mil están ahora en diferentes países de Medio Oriente y África. Oleksiy, hablemos más sobre el líder de este grupo. ¿Por qué se le conoce como el cocinero de Putin? ¿Quién es? Bueno, se conoce a Yevgeny Prigozhin, el jefe de ese grupo Wagner, porque sí, de hecho, él durante unos años era un cocinero de Putin y también él ganaba mucha plata de forma ilegal, de forma corrupta, a través de contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia, vendiendo la comida al ejército ruso con, digamos, las subastas de suministrar estos alimentos al ejército con los precios muy elevados. Sí, él compraba los alimentos baratos y vendía el ejército por precios muy elevados. Ajá. Así era su, digamos, pirámide de dinero. Y es ahí como llega a la cúpula más importante del Kremlin, me imagino, para ofrecer sus servicios como mercenario. Pasa de cocinero a mercenario. Exacto, él resultó ser un hombre, digamos, muy rápido y un hombre de negocio. Él entendió que sí puede cubrir, digamos, esa necesidad, porque Rusia necesitaba, digamos, una mano en África, en Medio Oriente, que no sea oficial. No pueden enviar ahí su gente, su ejército, pero sí quieren estar presentes, sí quieren incluir a diferentes regímenes. Por tanto, crearon, digamos, cerraron los ojos a las actividades de ese grupo, porque según la ley rusa, mercenarios son prohibidos. No se puede, según la ley rusa, organizar una organización de mercenarios. Y de hecho, toda la actividad que lleva Prigozhin es ilegal en Rusia. Pero vemos que él no solamente existe en Rusia como, digamos, el jefe, sino que puede dictar su política, dictar su voluntad a la sociedad y la clase política de Rusia. Oleksiy, y ha pasado algo bien relevante, porque Putin calificó de puñalada por la espalda lo que ha pasado con el líder del grupo Wagner y que va a castigar a quienes traicionen a Rusia. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Hubo un conflicto con los altos mandos militares rusos? ¿Qué pasó? De hecho, es una pregunta que yo creo que ningún ministro de Exteriores o analista puede responder con certeza porque nadie entiende muy bien qué pasó. Y es una pregunta mundial ahora. ¿Qué fue?
porque vimos, sí, Prigozhin tuvo un conflicto con el ministro de Defensa de Rusia, Shoigu, y decía que el ministro de Defensa no da bastantes suministros al grupo Wagner para pelear. Pero esto fue una mentira, porque el grupo Wagner peleaba con toda la munición necesaria que necesitaba para pelear contra el ejército ucraniano. Luego vimos esa rebelión, ese levantamiento, y al inicio parecía así un levantamiento contra el régimen, porque Prigozhin lanzó muchas cosas sociales, que vamos a pelear oligarcas, vamos a pelear corrupción, vamos a pelear injusticia. Finalmente, él estaba caminando, digamos, marchando con su columna de tanques hacia Moscú y hicieron un trato. Y nadie sabe ahora de qué se trata en ese acuerdo que llegó él con Putin, con la élite, que quería. Yo creo que vamos a ver el resultado de ese levantamiento ya en unas semanas o unos meses, porque o van a destruir Prigozhin y Wagner o limitar de alguna manera el Wagner y vamos a entender que Putin ganó, o van a reemplazar el ministro de Defensa, van a reemplazar Shoigu con alguien otro y a ese alguien otro, Prigozhin, el jefe de Wagner, va a controlar y así va a convertirse de hecho en un rey de Rusia, en un zar de Rusia, porque en un país de guerra el que controla el Ministerio de Defensa controla todo el proceso. Claro, claro está. Finalmente, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué podría ocurrir en las próximas semanas o meses en torno al conflicto, a esta invasión en Ucrania? Yo creo que vamos a ver un desarrollo más suave, más bajo de esa situación que en noticias sí puede parecer que encontraron uno de los líderes de Wagner muerto o, por ejemplo, Wagner va a firmar los contratos oficiales con el Ministerio de Defensa y así va a obedecer al Ministerio de Defensa. O, por ejemplo, en un mes van a decir que, no sé, Shoigu, el ministro actual, quiere descansar y por eso ponemos otro ministro. Y yo creo que esa continuación será bastante callada, por lo menos en unos meses que llegan. Esperemos que ya sea el declive de este conflicto que ya lleva más de un año y ya sería momento de terminarlo. Muchas gracias, Oleksiy Otidach, analista político ucraniano, por entender más sobre este grupo, los alcances que tiene su retirada de territorio ucraniano. Muy amable, muchas gracias.